Al discurso de Ignacio Domínguez va a estar concentrada sobre todo en la polémica que sostiene con Benjamín de Céspedes por la vigencia que yo le veo, ¿no?, a esa tensión. Y sobre todo porque está acompañado, es decir, él no solo me envió el discurso, me envió otro artículo donde riposta a un historiador cubano sobre esta misma polémica. Y me parece que es un tema que va a seguir dando que hablar. Dice, como a cualquier historiador de raza, a Jorge Ignacio Domínguez le apasiona hurgar en detalles que no le interesan a nadie, para hablarnos de asuntos que nos atañen a todos. Sus obsesiones se nos revelan entonces no como majaderías, sino como nudo esencial de un tejido de causalidades que nos justifican como habitantes de alguna provincia del universo. Historiadores como Domínguez viajan al pasado no para revolverlo, buscando algún escándalo fósil, sino para poner las cosas en su lugar. Un lugar que hasta ahora mismo ignorábamos. Un lugar que por muy ocurre con su estudio sobre la figura de Rodolfo de Lagardère y la me cuesta trabajo decir Lagardère cuando me he pasado toda la vida diciendo Lagardère. Y la polémica que sostuvo con Benjamín de Céspedes a raíz de que publicara el libro La prostitución en la ciudad de La Habana. Lo de menos es la relativa fama del libro que en 1888, a apenas 20 días de publicado, ya alcanzaba los 2.500 ejemplares vendidos, cifras monstruosas para la época. Tampoco importa el olvido con que la posteridad ha cubierto a su contradictor. Lo importante acá es lo que representan las dos posiciones a debate. En este caso, el libro de Benjamín de Céspedes se presentaba en sociedad nada menos que con un prólogo de Enrique José Varona. Varona era a la sazón miembro del Partido Autonomista, organización que arde en el infierno de los historiadores partidarios póstumos del independentismo. Pero la redención posterior de Varona como sustituto de Martí al frente del periódico Patria, como arquitecto del sistema educativo de la República y como crítico del autoritarismo de Machado lo convierten en un intocable discurso nacionalista, sea castrista o su reverso. Del otro lado del debate hallamos a un periodista, como decía Jorge Ignacio, mulato, nacido en Barcelona, integrista a ultranza, católico ultramontano y enemigo de Darwin y del naturalismo, tanto en la filosofía como en literatura. Eso le ha bastado a algún que otro historiador para escoger partido resuelto por de Céspedes. Cualquier otra opción equivaldría a alinearse con sus críticos, que es casi lo mismo que marchar con los voluntarios, gritar "Viva Cuba Española" y fusilar estudiantes de medicina. Jorge Ignacio Domínguez entiende que la misión de un historiador no es alinearse póstumamente con bandos ya desaparecidos, sino entender el tiempo en que transcurrió ese enfrentamiento. Dialogar con ese tiempo a ver qué tiene que decirnos. El texto de Domínguez nos habla de un tiempo mucho más complejo y por tanto más interesante y aleccionador que el que airean otros investigadores del mismo periodo. Mucho más interesante que tomar partido es recordarnos que ni el bando que favorecía la independencia, aunque fuera por la vía sutil de ensañarse con la prostitución, era un dechado de virtudes, a los integristas carecían absolutamente de razones en sus debates. Domínguez nos hace ver, incluso sin decirlo directamente, que aquel dictum de Martí de que hombres más que blancos, más que mulatos, más que negros, no era necesariamente convicción universal de los partidarios de la independencia. De alguna manera, Domínguez nos alerta que cuando Martí escribió el artículo Mi Raza, trataba de conjurar el racismo que existía dentro del propio movimiento independentista y que amenazaba la existencia misma de la república que proyectaba. Pero me resulta todavía más importante que Domínguez nos recuerde que la realidad, sea presente o pasada, se resistirá a acomodarse a nuestras siempre efímeras conveniencias. Domínguez viene a insistirnos que el pasado no es como es, y es mejor que lo aceptemos como tal si no queremos que nos engañen. A aceptar, por ejemplo, que en el bando de la independencia había muchos que soñaban con una república blanca e incontaminada. Personajes que, como el médico Benjamín de Céspedes, podían referirse a la pasada guerra de independencia como gloriosa revolución política y social, y afirmar a su vez que esta había sido asunto casi exclusivo de blancos. Y cito: seguiré creyendo siempre que la revolución no fue
la obra del pueblo cubano, dice Céspedes en su libro, sino de una clase limitada de ese mismo pueblo, la más sana en sus costumbres, menos enervada por los vicios, más viril y sin mezclas con el contacto con otras razas. ¿No? Y Domínguez no solo nos advierte que se podía ser, como es descrito Céspedes por uno de sus contemporáneos, libre pensador en asuntos religiosos, seguidor de la corriente experimentalista en cuestiones científicas y en política, un demócrata con tendencias socialistas y al mismo tiempo un redomado racista. No por gusto Domínguez nos muestra su contraparte, el periodista Rodolfo de Lagarder, como alguien que insiste al mismo tiempo en defender el colonialismo español y en criticar el racismo de Céspedes. O a los partidarios de la anexión, criticar, ¿no?, a los partidarios de la anexión de Cuba a los Estados Unidos. Lagarder aparece en el texto de Domínguez como representante de una clase intelectual de raíces africanas que a finales del siglo XIX cubano era mucho más amplia y compleja de lo que se suele aceptar. Y menos predecible, porque en ella cabía muchas más posiciones y matices que la que le asignan los historiadores al uso. Domínguez también apunta a un fenómeno que me habría gustado que desarrollara más. Es este un fenómeno endémico de finales del siglo XIX del que sin embargo pueden hallarse equivalentes en nuestra época. Me refiero a esa confianza infinita en el desarrollo de las ciencias como guía del progreso indetenible de la humanidad. Junto a las muchas consecuencias positivas y duraderas, esta confianza en hallazgos científicos como las teorías de Darwin sobre la evolución de las especies inspiraron lo mismo la criminalística lombrosiana, muy racista por otro lado, que el racismo ario de los nazis o la teoría marxista de la lucha de clases. Similar fue en la ciencia animada a los positivistas y progresistas tropicales que, como Benjamín de Céspedes, acusaban al colonialismo español de haber convertido a Cuba en, y cito, un depósito de nigricia, entiéndase África, que nos deshonra, reproduciendo las mismas costumbres salvajes de esos países. Cierro la cita. Y verían en la independencia una oportunidad única para la limpieza racial. Ejemplo de esta confianza infinita en la ciencia frente a la prédica religiosa lo da el venerado Enrique José Barona en el propio prólogo de La prostitución en la ciudad de La Habana, al decir: en nuestra época, dice Barona, en nuestra época hastiada de las quimeras de lo sobrenatural, la pesquisa sincera de la verdad sustituye a los antiguos ideales que ponían en un mundo trascendente la explicación de lo real, la norma de la vida y el fin de la humanidad. La ciencia escruta la naturaleza y penetra en su gran laboratorio, haciendo al hombre colaborador inteligente de sus ocultas obras. La ciencia estudia al hombre aislado y en sociedad, lo analiza y descompone, y le enseña a conocerse y a regirse. Le da la voz de alerta para que se precava, le muestra la sanción ineludible que las leyes naturales saben imponer a sus transgresores y al mismo tiempo le enseña cómo puede fortificarse contra las causas de destrucción, llámense enfermedad, vicio o injusticia. Enseña al hombre físico que hay un conjunto de reglas que constituyen la higiene y lo pone a salvo de terribles dolencias. Le enseña al hombre social que hay una higiene superior que se llama la moral, que garantiza a las sociedades contra males más destructores que la vida. Fin de la cita. Es mucha la ignorancia que pasa por sabiduría. Escribe Martí en su famoso artículo Pirraza, como si le respondiera a Barona. Su futuro sustituto. Al hurgar en los argumentos que aporta Lagarder al debate con que Benjamín de Céspedes nuestro nuevo miembro de la academia hace bastante más que enfrentar una fe con otra, la fe en la ciencia y la fe en Dios. Domínguez nos avisa que por justificadas y actuales que nos parezcan nuestras convicciones, estas suelen evolucionar mal y envejecer peor si no se asumen con mesura, sentido común y respeto básico por nuestros semejantes. Ante la arrogancia científica con que de Céspedes se justifica su racismo, Lagarder prefiere extraer de sus convicciones cristianas el fundamento de un reclamo de igualdad racial. De ahí que afirme que, cito, Jesús murió por los americanos y los asiáticos, los europeos y los africanos y los europeos,
murió por todos los hijos de Adán, por todos los hombres. Lagardère extrae sus convicciones de su fe cristiana, pero también de su necesidad de ser respetado, como cualquier otro ser humano. Ese mínimo de dignidad humana que reclamamos para nosotros, por tanto estamos obligados a reconocer hasta en nuestros peores enemigos. Mucho más se puede decir de los términos del debate que Jorge Ignacio Domínguez trae a colación sobre uno de los libros cubanos más leídos y discutidos en su época, porque no fueron solo los afrodescendientes los que pudieron sentirse ofendidos por la prostitución en la ciudad de La Habana. En ese libro, su autor, obsesionado con su ímpetu purificador, fustiga lo mismo a negros y mestizos que a mujeres, españoles, asiáticos, trabajadoras sexuales y hasta a los géneros bailables más populares del momento como el jambú y el danzón, lo que me recuerda mucho los actuales debates del oficialismo contra el reggaetón. La defensa que hacen las diferentes partes implicadas de los derechos y la dignidad de negros, mujeres e inmigrantes le da una sorprendente vigencia a este debate frente a un doctor que enarbolaba las banderas del progreso. Hoy, cuando la palabra progreso no ve en las minorías un obstáculo, sino excusa para prestigiarse, la tentación de renunciar a la lucidez en nombre de valores súbitamente absolutos conserva la misma fuerza. En tal contexto, la relectura de este debate puede ser muy productiva si logramos entrar en él liberados de preconcepciones y ortodoxias. Si de algo peca el discurso de alguien que sin duda honrará esta academia, como mismo ella lo honra a él, es el de no adentrarse más en las direcciones que señala su estudio. Pero no le echemos en cara la cortesía de la brevedad, cortesía a la que empezaré a faltar si no me despido ahora mismo. Bienvenido entonces a nuestra academia, Jorge Ignacio Domínguez, con ese discurso que resulta un modo ejemplar de acceder a ella. Antes de que me aplaudan, quiero leer una pequeña postdata que dice: antes de dar comienzo a mi discurso, después de leer mi discurso oficial, debo hacerles una confesión. Durante años, el nuevo miembro de la academia y yo nos hemos sometido a mutuo asedio. Él insiste en que abrace la fe católica a través de pullitas y comentarios laterales sobre su preocupación de que mi alma arda en el infierno. Yo, en cambio, le insistía en que solicitara su membresía en esta academia. Pero si la falta de tiempo, abrumado por múltiples ocupaciones, le impedía a nuestro flamante académico hacer trámites de ingreso, en mi caso, un profundo déficit de mis reservas de fe me impedía complacerlo. En cualquier caso, era un intercambio desigual. Entiendo lo mucho que ganará nuestra academia con el ingreso de Jorge Ignacio Domínguez, mientras que no tengo mucha idea de qué podrá ganar el paraíso con mi cuestionable ingreso en el Hoy, gracias a Dios, he visto coronados mis esfuerzos de llevar a Jorge Ignacio al redil de la academia. He ganado en mi personal pulso con mi admirado Jorge Ignacio, pero considero que la academia ha ganado bastante más con su ingreso. Por otro lado, no quiero desalentar a mi amigo en su empeño, pero sigo viendo las posibilidades de la entrada de mi alma en el reino de los cielos tan complicada como la de aquel famoso camello por el ojo de la aguja. Muchas gracias.